En esta noche eh, me quedé con la idea de la semana pasada del hermano Henry y me gustaría que hablemos y leamos acerca de otra de las mujeres de la Biblia, otra historia que conlleva el enfoque a una mujer muy importante que nos deja un gran mensaje en la palabra del Señor. Esta historia, pues es un poco extensa, hablando en cuanto a que no es un versículo, ¿verdad? Prácticamente esta historia nos puede llevar unos 2 capítulos de la palabra, así que no vamos a leerlos en su totalidad, ¿verdad? Vamos a ir ahí brincando algunos versículos, pero obviamente esperamos que después usted pueda, en la tranquilidad de su hogar, leerlos por completo. Para esto pueden irse ubicando los que así lo quieran en el primer libro de Samuel, en los capítulos 1 y 2. Si usted no tiene cerca su ejemplar de la Biblia, pues puede simplemente escuchar. Vamos a estar leyendo para ustedes. Vamos a leer en el puro principio ahí, en Primera de Samuel, capítulo 1, a partir del versículo 1 y hasta el 7, que dice de la siguiente manera, leo para ustedes, hermanos. Hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Muy bien, hermanos, en estos primeros 7 versículos vamos viendo y conociendo a una familia, a una situación de familia que se daba en este hogar. Primero, escuchamos acerca de el hombre, la cabeza del hogar, que tenía por nombre Elcana, y sus 2 esposas, lo cual era algo muy acostumbrado en aquellos tiempos, sin que fuera correcto. Pero inclusive ahora en algunas regiones de Medio Oriente y por esos lugares, pues se sigue dando, ¿verdad? Eh, Sin embargo, inclusive ahora hay lugares como esos en los que un hombre tiene varias esposas, pero tiene prácticamente por ley el hecho de que a todas tiene que tenerlas en exactamente iguales condiciones. Sin embargo, como pudimos leer, eh, en este caso, el Cana tenía una cierta preferencia por su esposa Ana. No sabemos en sí, pudiera ser que fuera una manera de intentar darle consuelo a Ana por el hecho de no tener hijos, de no haber podido todavía darle hijos. Cosa que en aquellos tiempos era algo supremamente importante, principalmente por el hecho de que una mujer básicamente había nacido para eso. Y cuando una mujer en aquellos tiempos no podía dar a los hijos, pues llegaba a sentirse y ser declarada por la sociedad como alguien inútil, como alguien que no
podía hacer lo que debía por el hecho de haber nacido. Entonces, era algo, pues, ciertamente que provocaba bastante sufrimiento en el corazón de Ana. Sin embargo, y aunque hubiera esta situación, pues también el Cana era un hombre que intentaba, como lo vemos en la palabra, serle fiel a Jehová. Y todos los años cumplía con el hecho de ir al lugar que era debido para alabar y para hacer sacrificios en honra de Jehová. Lo cual, pues obviamente, terminaría siendo un ejemplo para toda su familia, ¿verdad? Tanto sus dos esposas como los hijos que tenía con Penina. Presentar esta situación de Ana y de Penina nos lleva a pensar que, aunque acá podemos leer que esta trifulca, este problema directo de Penina burlándose de Ana, la palabra dice que se daba cuando iban a este lugar. Sin embargo, prácticamente podemos dar por un hecho que se daba en cualquier momento y en cualquier día, lo cual no sabemos, pero suponemos que el Cana podía saber. Esto podemos estar prácticamente seguros que producía tensión en esa familia. Las relaciones interpersonales no suelen ser sencillas. Inclusive cuando hablamos directamente de las relaciones de pareja, bueno, pues todos hemos oído alguna vez, y esto obviamente raya en el machismo, eh, lo de que algún hombre dirá, no hombre, qué difícil tener una mujer y va a tener uno o dos, y no, cuesta mucho y no sé qué. No está alejado de la verdad, pero no por el hecho de ser mujer, porque los hombres también somos bien difíciles, sino por el hecho de que cada cabeza, como decimos, es un mundo. Cada cabeza es una perspectiva diferente. Y en una relación de pareja normal de dos personas, e inclusive siendo que fueran dos hermanos, dos amigos, padre e hijo, puede haber roces por perspectivas diferentes. Ahí es donde podemos pensar que eh, a veces entre dos personas una ve el vaso medio lleno y otra lo ve medio vacío. O que una persona dice ese color es azul rey y la otra dice no, eso es azul marino. Y así pasa con temas mucho más importantes. Entre dos personas. En esa casa habían tres adultos y eran tres perspectivas diferentes que podían terminar en problemas y cosas como esta situación que se presentaba, donde el Cana pues tenía un poquito de preferencia por Ana, probablemente el Cana lo resentía, se burlaba de Ana que no había podido tener hijos, básicamente en palabras más modernas le hacía bullying, ¿verdad? Por esta situación. Y esto venía a entristecer a Ana. Muy bien, vamos conociendo un poco a esta familia y toda esa situación que tenían en el hogar. Cuando vamos a leer, a partir del versículo 13 al 17, dice de la siguiente manera: Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora.
Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Esto se dio porque en ese año, cuando ellos subieron al lugar de adoración y a hacer el respectivo sacrificio para Jehová, eh, Ana decidió apartarse y orar a solas y orar en voz baja. Y Elí, quien era uno de los sacerdotes ahí, pues pensó que era una mujer ebria, en estado de ebriedad, y que por eso movía sus labios, pero no se escuchaba. Y ella respondió en la manera que lo vimos. Así que Elí terminó bendiciéndole. Eh, Al leer esta parte, recordé, tuve un recuerdo que me resulta grato de una persona que ya no está con nosotros hace un par de años, pero que a decir verdad más bien era todo lo contrario, porque esta persona era una señora, era la bisabuela de mi esposa, y mi esposa me contaba que cuando ella oraba, más bien todo el mundo se daba cuenta, porque ella oraba en una voz muy alta, ¿verdad? Un volumen muy alto. Entonces, cuando ella oraba por las noches, cualquiera que estuviera en la casa escuchaba toda la oración, que además era bastante larga porque a pesar de que gracias a Dios tuvo 90 y resto de años, tenía muy buena memoria y rezaba por toda persona que ella recordara con nombre y con apellidos y también se lo sabía. Entonces, la recordé cuando veía lo de Ana porque más bien Ana fue vista por ebria por por orar, perdón, en voz baja, ¿verdad? Pero bueno, cosas que se le vienen a uno a la mente. Muy bien. Eh, Ana finalmente ese año, en esa ocasión, decidió apartarse y orar. ¿Y qué creen que fue lo que pasó? Muy bien. Si nos vamos al versículo 20, ahí en el capítulo 1, dice: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, le dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Así es. Dios, que es bueno, le concedió a Ana lo que tanto le había pedido, porque en esa ocasión que se apartó y oró, no fue la única. Obviamente ella tenía muchísimo tiempo pidiendo esto, pero hubo algo diferente, algo pasó. Y no fue esto lo único, la única bendición que tuvo Dios para ella. Si por un momento vamos al capítulo 2, esta vez en el versículo 21 y 22, dice de la siguiente manera: y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Jehová, en este caso con Ana, no se quedó tan corto como para darle solo lo que ella le pidió. Ella le pidió tener un hijo y terminó dándole 5 más. No sabemos cuánto tiempo tardó esto, pero Jehová lo hizo. Jehová no se olvidó de ella. Y terminó Ana teniendo 6 hijos, uno de ellos entregado a Jehová. Vamos a ver más adelante de qué manera fue esto de entregado a Jehová. Hay 3 puntos muy importantes que quisiera compartir y que ojalá se nos queden muy impregnados en nuestro ser. El primero de ellos es esa constancia de Ana en cuanto a la oración, porque esta interrelación personal con Penina no era para nada buena en cuanto a
tener una constancia en la oración. Ana, a pesar de ver niños en su casa de la otra esposa de Elcana, a pesar de las burlas de Penina, a pesar de que le oraba al Señor y le pedía y no llegaba en ese momento ese hijo que quería, ella no desfalleció, seguía orando, continuaba haciéndolo, hasta que llegó el punto en que, como hablábamos, decidió apartarse en aquel lugar y orar, y hasta fue tomada por ebria, porque decidió hacerlo de una forma aún más personal, y lo que obtuvo fue la respuesta del Señor. Y esto no fue cosa de una semana, no fue cosa de 3 días. Esto llevó bastante tiempo. Y sin embargo, ella recibió el premio a su constancia, recibió bendición a su constancia. Por otro lado, el segundo punto que quería exponerles es el cumplimiento del voto o de la promesa que Ana le hizo a Jehová en aquella oración. Y lo podemos ver en el versículo, en el capítulo 1, versículo 11, que dice de la siguiente manera: E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. En aquella ocasión en que Ana estaba orando en aquel lugar, hizo una promesa en medio de su oración. Y le prometió a Jehová que si le daba a ese hijo varón que ella tanto anhelaba, iba a dedicarlo a él. Y ella cumplió con esa promesa, a pesar de que eso implicaba entregar a su hijo. Si nos vamos un poco más adelante, ahí mismo en el capítulo 1, de los versículos 24 al 28, dice de la siguiente manera: Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo, con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: Oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Muy bien, ahí podemos ver cómo ella cumplió la promesa que había hecho. En aquellos tiempos, el llevar a un niño varón a este lugar de adoración implicaba dejarlo ahí. No era como un lugar de medio tiempo donde el niño iba a estar de lunes a viernes y fines de semana iba a regresar a su casa, o que iba a tener vacaciones, ¿verdad? De 3 meses para irse a pasear con sus padres. No, el niño se iba a quedar ahí y lo iban a ver solamente una vez al año cuando llegaran a adorar y a hacer los sacrificios correspondientes. Pero sin embargo, ella sabía que Jehová le había cumplido lo que ella le había pedido. Así que ahora ella debía hacer lo mismo. Y así lo hizo. Y por último, el tercer punto que debemos tener muy en cuenta es esa fe tan fuerte de Ana. En el versículo 18 de ese capítulo 1 dice:
Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Esto es justo cuando ella terminó su interacción con Elí, cuando él le halló orando en voz baja, cuando solo movía sus labios. Cuando Elí le bendijo en el versículo 17, que le dijo: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho, ella de inmediato se fue tranquila y alegre. Superó aquellos miedos, superó aquella tristeza que tenía, porque inclusive lo dice la palabra, ella no estaba comiendo de lo triste que se sentía. Pero de ahí salió con una fe renovada y engrandecida, tanto así que volvió a comer y esperó, porque ella estaba completamente segura de que lo que había pedido iba a suceder. No tuvo duda alguna. Querido hermano, si usted ha pedido al Señor y lo ha hecho bien, no tenga duda que el Señor le responderá. Eso sí, sea constante en su oración, no desfallezca, querido hermano, como no desfalleció Ana. Cumpla, querido hermano, con la promesa que le hizo al Señor cuando empezó a ser parte de la iglesia de Cristo. Porque en ese momento usted prometió que iba a ser una mejor persona. Usted prometió que se iba a apegar cada vez más a la palabra de Dios. Usted prometió que iba a hablar del Señor cada vez que lo pudiera hacer, cada vez que fuera debido. No deje de cumplir esa promesa que hizo, querido hermano. Y sobre todo, jamás permita que su fe decaiga. Haga todo lo posible por mantenerse firme en la fe. Sepa que el Dios Todopoderoso, que le cumplió su petición a Ana, y que no lo hizo una vez, sino lo terminó haciendo 6 veces, es el mismo que escucha su oración. No importa si la dice en voz alta o si inclusive ni siquiera mueve su boca y la hace solo en su mente. Él la está escuchando. Y es el mismo que va a cumplir esa petición si es de beneficio para usted. Querido hermano, cada vez que usted esté orando, recuerde a Ana. Recuerde esa fe que ella tuvo y va a ver que su fe va a ser renovada todas las veces que usted ore. Por último, y esperando que ustedes vayan a leer estos 2 capítulos y más todavía, y yo sé que hay hermanos que ya conocen esta historia, les hago un spoiler. ¿Qué pasó con Penina? Pues quiero decirles que no tenemos idea, no lo sabemos. Penina no es más nombrada en la palabra del Señor. Uno quisiera pensar que se arrepintió de lo que había hecho, sobre todo al ver que Ana había sido escuchada por el Señor y había recibido lo que había pedido. Algunos estudiosos piensan que jamás lo hizo. Esto porque de haberlo hecho sería algo tan importante que estaría en la palabra del Señor. Sin embargo, aunque tiene una especie de lógica, es algo que no podemos saber. ¿Y por qué se los digo? Porque por ahí me encontré en algún lugar quien lo aseguraba. Si usted lo llega a encontrar,
sepa que no podemos estar seguros de eso, como no podemos estar seguros de cualquier cosa que no aparezca en la palabra del Señor. Querido hermano, este es el mensaje del Señor para nosotros en este día. Recuerde, querido hermano, sea constante en la oración. Siga cumpliendo toda la promesa que le hizo al Señor en el momento que pasó por las aguas del bautismo. Y jamás deje que decaiga su fe. El Señor siempre nos estará escuchando y siempre hará lo mejor para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga.